Bueno, y les damos la bienvenida a nuestros televidentes que nos siguen a través de Facebook Live. Ustedes saben que cuando entramos en transmisiones, porque tenemos una invitada, y la invitada de hoy es nuestra psicóloga ya de cabecera aquí, desde que empezamos la emisión de Media Mañana. Sí, ya está con nosotros la licenciada Leni Lugo para hablarnos hoy de un tema polémico. Buen día, licenciada, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Y sí, es un tema que últimamente está resonando mucho en los medios de comunicación, ¿verdad? De público conocimiento. Bueno, justamente por tratarse de una persona de alto perfil informativo, ¿verdad? Un futbolista, nada más y nada menos que un futbolista. Nos referimos a Rodrigo Burgos y todo este escándalo que ellos hicieron público, ¿verdad? Porque hacen correr por WhatsApp, por redes sociales, todo el drama. Pero es una noticia frecuente, Leni. Ahora hablamos de la pareja de una persona famosa, pero es muy frecuente la violencia dentro del hogar, Leni. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo de la agresión justamente es demostrar dominio y control sobre la otra persona, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que ver desde ese punto la violencia en la pareja, es lo mismo. Nosotros tenemos autores como Corsi y Jorge, por ejemplo, que definen la violencia de la pareja como que es una violencia que se da dentro del ámbito de lo privado y que ejerce generalmente el hombre sobre la mujer, ¿verdad? Y que tiene una relación de pareja con su víctima. Justamente lo que hace hincapié en eso es que tenemos que poder considerar la frecuencia y la habitualidad de las conductas violentas, ¿verdad? Y por otro lado, el tipo de método o la forma de violencia que ejerce contra su víctima, ¿verdad? En este caso, su pareja. Pero no solamente se da, la violencia no solamente se da con la persona con quien convive en la actualidad, sino que en realidad también se da con expareja, por ejemplo, o con quien tuvo en algún momento un vínculo y en la actualidad ya no. ¿Y qué pasa cuando se construye? Porque hay veces que se construye también una relación de manipulaciones. Bueno, lo que pasa es que en la relación nosotros tenemos que poder mirar que muchas veces esa manipulación es como una lucha de poder, es como que demostrar quién es el que tiene más poder dentro de la relación, ¿verdad? Y es ahí justamente donde se produce todo ese círculo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no es solamente la violencia física. La violencia física es la violencia que sí ya se ve. Es donde generalmente sale a la luz pública o donde la mujer va, denuncia la violencia, se hace un diagnóstico médico. Y la otra es la que no se ve, que es la violencia psicológica o la verbal que nosotros le decimos, ¿verdad? En donde empiezan con los insultos, los agravios, las bromas, burlas, por el simple hecho muchas veces de ser mujer. Leni, ¿cuáles son los signos de alarma que nos permitirán detectar cuando tu pareja está comenzando a ser agresiva verbalmente? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la violencia existe como una rueda de poder, ¿verdad? En donde por lo general van de extremo a extremo. Uno es la violencia psicológica y la otra es la violencia sexual, ¿verdad? Entonces dentro de esta rueda de extremo a extremo se van produciendo pequeñas vamos a decir, sutiles cosas que se van viendo, como por ejemplo las bromas, las burlas, intentar, por ejemplo, tener el control sobre la otra persona, impidiendo que se relacione con los amigos, que salga a compartir o de repente también utiliza a los hijos como para poder controlar o dominar la situación. Amenaza a la persona, ¿verdad? Muchas veces utilizan palabras como le voy a matar a tu hijo si es que vos haces esto, ¿verdad? Entonces es como que intenta constantemente generar miedo en la persona y de esa manera le controla. Entonces vamos a decir que de forma muy sutil esas son las pequeñas cosas que van ocurriendo dentro de una relación más o menos tóxica, ¿verdad? Dentro de la relación de pareja. Vimos el otro día también, el viernes, como casi un hombre, ese triángulo amoroso, por llamarlo de alguna manera, entre policías, porque los tres involucrados eran policías, cuando en el centro de Asunción el ex le cruza con el coche a su expareja que estaba con su nueva pareja,
y a punta de pistola, a punta de arma de fuego, la baja del auto y la sube al suyo. Bueno, si nosotros podemos mirar un poquitito nomás, es cuando la persona por lo general siente que perdió el control sobre el objetivo que quiere conseguir. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra cultura. Es una cultura machista, ¿verdad? En donde generalmente la idea de es mía, el hecho de que le tiene a la mujer como de su propiedad. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, porque desde el momento en el que siente que perdió el control y que se le va de las manos el objetivo, es como que se genera una desesperación en la persona. Se carga de energía, entonces como para poder liberar o sacarse de encima de esa desesperación, es donde empieza a tener una conducta desmesurada. Y dentro de esta conducta desmesurada son, vamos a decir, las acciones que ya tienen, por ejemplo, este tipo de consecuencias. Acorralar a las personas, apuntarles con armas de fuego. Son conductas muy extremistas, pero como una forma de descargar esa desesperación, esa rabia que tiene acumulado dentro de sí. ¿Cómo se detecta a tiempo esto? Para que no llegue a un incidente como ese que involucra armas de fuego, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces van ocurriendo situaciones tras situaciones y muchas veces nos guardamos nuestras emociones. Entonces, cuanto más acumulamos nuestras emociones, más tendemos a desregularnos emocionalmente cuando ocurre algo, como por ejemplo en este caso que ya prácticamente tenía perdida la situación. Ahora, Leni, siempre hablamos de que la persona que es víctima debe denunciar, pero te quiero preguntar un poco del otro lado. ¿Qué pasa cuando un agresor asume y dice, estoy con una conducta violenta, estoy mal? ¿Hay una esperanza para esta persona de tratamiento? Si la persona asume su conducta de desregulación emocional o la falta de habilidad como para poder controlarse, sí hay una forma de volver a reestructurar esa conducta, vamos a decir, dañina, ¿verdad? Entonces, de repente se le envía o toma la decisión por cuenta propia de ir a una terapia psicológica y ya es el profesional quien va a aplicar, puede ser una técnica cognitivo-conductual o de repente una terapia de aceptación y compromiso como para poder revertir esas conductas agresivas. Leni, ¿se puede recuperar un matrimonio con niños, por ejemplo, luego de la violencia? ¿Hay una forma de reencauzar la familia? No sabría decirte específicamente si se puede reencauzar, pero es como que siempre quedan fantasmas y queda una herida emocional dentro de la víctima de violencia. No sabría decirte si verdaderamente podría funcionar o no, o si podría mantenerse con el tiempo la nueva unión, vamos a decir, después de la violencia. Leni, te voy a hacer la pregunta que nadie hace. Estamos hablando de violencia, de armas de fuego, de autocontrol, todo muy importante. Pero generalmente también esto se desencadena por una cosa muy simple que se llama engaño. ¿Engaño te referís a infidelidad? Engaño, infidelidad, vivir una doble vida, o sea, también, o sea, digamos, somos seres humanos, hay corazones, hay expectativas incluso a veces, o sea, digamos, esa suele ser la raíz también de los desajustes internos que sufre una persona. Pasa que cuando uno toma la decisión de estar con la pareja o de formar un matrimonio o incluso una unión de hecho, ¿verdad? Lo hace con el objetivo de poder formar una familia, de proyectarse a futuro, ¿verdad? Y uno no es que está mirando si me es infiel o no me es infiel, o si va a funcionar o no, ¿verdad? Eso cuando todo está bien. Uno se lanza. Eso cuando todo está bien. Entonces, claro, uno entrega todo de sí, empieza a trabajar por el matrimonio o por la pareja, vienen los hijos, construyen cosas juntos, ¿verdad? Y cuando uno de los dos, o sea, una de las dos parejas, comete el acto de infidelidad o de engaño, como vos le llamás, ¿verdad? Genera en la otra persona
un montón de situaciones o de pensamientos que empiezan a atentar contra sí mismo, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que no di? ¿Verdad? ¿Qué le llevó a esta persona a hacerme infiel con la otra persona? Entonces es como que empieza también a tener ideas sobre sí misma, ¿verdad? Fui usado, me usó como un burro, empieza a autodenigrarse también, ¿verdad? A mirar un poquitito ese contexto. Y es ahí en donde también ocurre esa desregulación emocional. Porque todo suele empezar así. Porque es muy diferente cuando yo te digo, Lenny, yo no quiero más estar contigo. Eso es muy diferente. Porque no te estoy engañando. No estás engañando, pero muchas veces hacer ese tipo de cosas tampoco es bien recibida por la otra persona. Claro, no es bien recibida, pero es honesta. Es honesta, claro que sí. Pero ahí entra también a formar parte, muy importante, el estilo o la característica de personalidad de cada uno. Claro, pero es honesta en el sentido de que tiene más chance eso, aunque duela, eso tiene más chances de no salir tan mal que engañar. Por supuesto. Tiene más chance, porque vos ya dijiste. Al verbalizar, la otra persona seguramente le lleva su tiempo a aceptar. Pero no te puede decir, no te vayas, aunque te diga no te vayas, quédate a mi lado, soy el amor de mi vida. Pero vos ya le dijiste que no querés seguir. Desde el momento en el Digamos, es como que marca aguas. Claro, desde el momento en el que vos pusiste un alto, ya nadie puede reclamar. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, como vos mismo decís, bueno, no se comete ningún acto desleal. Así mismo. Y la otra persona no puede tomar como un engaño. Es así. Diferente es cuando, qué sé yo, vos pensás que todo está bien y te das cuenta que no es así. Porque no te diste cuenta, porque no sé, porque hay gente más inteligente y menos inteligente. Hay gente que enseguida se da cuenta, pues mi señora o mi marido está en esto, está en aquello, porque enseguida se da cuenta. Pero hay gente que es absolutamente tonta, porque es muy inocente o no tuvo mucha experiencia en la vida y puede pasar una vida, qué sé yo, 2 años, 3 años y un día se da cuenta. Y digamos, para mí que ahí es la bomba de tiempo, digamos, la cosa cuando estalla. Cuando estalla. Lenny, ahí en ese punto, hablemos un poquito del autocontrol, porque hay reacciones que por ahí, en medio del nerviosismo, como dijo Pablo, pueden ocasionar daños. Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias para controlarnos? En realidad, nosotros tenemos que poder mirar un poquitito que cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos ya ante una situación que de repente se interpuso algún obstáculo y no pudimos conseguir nuestros objetivos, nuestro cuerpo en sí tiene una reacción. Porque cuando sentimos enojo y ira, el enojo y la ira es una emoción. Y está bien sentir el enojo y la ira de repente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que poder reconocer cuáles son los síntomas de esa emoción. Y por lo general se tensa todo el cuerpo. Empezamos a sudar, ¿verdad? Y esa es la característica principal. ¿Por qué? Porque la función de esa emoción es prepararle al cuerpo como para poder realizar el esfuerzo de conseguir ese objetivo que en algún momento no se pudo conseguir, ¿verdad? Entonces, utilizar esa energía como para poder conseguir los objetivos de otra manera. Nosotros podemos, al reconocer las sensaciones de nuestro cuerpo, en ese mismo momento poner un alto y decir, me retiro, como para no agravar la situación, ¿verdad? Entonces es como que damos media vuelta y salimos del lugar o salimos de enfrente de la persona que en este momento o en ese momento entramos en conflicto o en discusión, como para que no podamos capaz desbordarnos en nuestras conductas. Lenny, vos sabés que ya no nos queda tiempo, siempre se queda corto cuando la charla es interesante. Entonces tenemos que elegir algo, cómo cerrar, y te proponemos lo siguiente. ¿Qué le decís a las parejas que todavía están juntas pero que están viviendo esta situación de violencia en sus casas? Por lo menos para resguardar a sus hijos. A ver, si nosotros estamos dentro de un entorno familiar violento, en realidad el mantener el matrimonio solo por los hijos, yo creo que es cuestión de poder analizar bien y poder tomar una decisión acertada, porque muchas veces en el intento de darle a nuestros hijos una familia, en realidad les generamos otros tipos de problemas, otros tipos de trastornos, y de esta manera esos niños crecen siendo adultos que tienen un montón de dificultades. Y también esa violencia se va transmitiendo de generación en generación.
pero ¿cómo le protegemos a los chicos? Así, yo estoy con Steffi y nos estamos por matar. Y tenemos hijos que nos miran, que están, que sabes que aunque no vean, respiran el ambiente. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil poder poner justamente ese control cuando ya uno se desbordó emocionalmente, y los hijos por lo general sí participan de esa escena de violencia cuando en realidad el matrimonio todavía convive. Entonces nosotros en realidad no podemos sacarle, no podemos decidir sobre las acciones de esas personas. Claro que sí es recomendable que los niños no formen parte de esa discusión, de esas peleas, de esas agresiones. ¿Viste el caso de Burgos y no sé si es su esposa, pareja, qué es, ¿verdad? Evidentemente es con quien convive hace mucho, evidente, mamá, tienen hijos, yo no sé si tienen hijo, la verdad no sé, pero sé que tienen. Pero ¿qué pasa cuando ellos divulgan esto? Ellos hacen correr por redes sociales todo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo por eso. Entonces, aunque supongamos que sus hijos ignoran todo en la casa, supongamos, pero igual alguien en la escuela, en el entorno, porque vio por WhatsApp. Digamos, nunca hacer público ese tipo de cosas, ¿verdad, Leni? Mira, es una decisión muy personal, es una decisión de ellos, ¿verdad? Por lo general no es recomendable que la mujer se exponga, por ejemplo, a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno se revictimiza constantemente. Lo segundo, que al hacer público, por ejemplo, videos y estar comentando todas las escenas de violencia, claro que esos niños van a escuchar y eso lo internalizan, y cómo ellos canalizan esas emociones que van generando dentro. Entonces es como que tratamos de resolver algo haciendo público, pero empeoramos más y se generan otro tipo de situaciones también que en realidad se descontrolan. Licenciada Leni Lugo, muchísimas gracias como siempre por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, es un placer estar acá. Manden sus nombres y 3 últimos números de cédula al 0971-444-200. Ahí lo tienen en pantalla y podrán llevarse una de las 2 canastas del AgroShopping que regalamos todos los martes. Lo hacemos antes del final del programa. Quédense con nosotros, enseguida regresamos con más.